Comenzamos, chicos. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar con, vamos a empezar a hablar de semiología del aparato cardiovascular, ¿no? En relación a esto, de la semiología, todo comienza con una muy buena anamnesis, ¿verdad? Un buen interrogatorio. Y para esto tenemos que identificar los síntomas pivotes por los que van a llegar nuestros pacientes al consultorio con nosotros. ¿Ok? Bien. Los síntomas pivotes será el dolor, la disnea, palpitaciones, mareo y síncope. Por ejemplo, del dolor, ¿qué es importante del dolor? ¿No? Es dónde se genera. Porque muchas veces vienen los pacientes con un dolor, ¿sí? Que rápidamente uno puede identificar que pues no es cardiológico, ¿sí? Un dolor cardiológico típico es un dolor que es en la región precordial, ¿sí? Que es del lado izquierdo del tórax, que es un dolor tipo opresivo. Vean la cara del pacientito, cómo lo vemos, un dolor tipo opresivo, ¿sí? Y que ese dolor puede quedarse ahí o irradiarse ¿a dónde? Hacia mi hombro izquierdo y hacia mi cuello o mandíbula. Es lo clásico. Por eso el dolor lo podemos clasificar como angina típica, angina atípica y dolor torácico. La angina típica es aquella que se genera con el esfuerzo, por eso les pongo esa diapositiva, esa imagen del paciente que está corriendo. Y con el ejercicio, con el estrés físico, o también puede ser el estrés emocional, les va a generar una molestia torácica opresiva, la cual te dice el paciente que al detenerse, se le quita. O, en su defecto, con el uso de vasodilatadores como el isosorbide. Esas tres características, si las tiene mi paciente, yo digo que es una angina típica. Cuando tenemos dos características, decimos que es un dolor atípico. Y cuando solo tengo una característica de las tres que mencioné, o ninguna, es un dolor torácico. Pues obviamente, entre menos características tenga, ¿sí? Menor probabilidad de que ese problema sea de origen cardiológico. Entonces, siempre cuando llega el paciente, ¿dónde le duele? ¿En qué circunstancias le dio el dolor? ¿Sí? Y también la duración. Por lo general, un dolor anginoso, ¿sí? Isquémico, es un dolor que por lo general le dura poco, ¿no? Son duraciones cortas de 15 minutos. Por lo general, si te dicen, no, tengo como una semana con el dolor, doctor, continuo, probablemente no sea tanto de origen cardiológico. Pensando en otro diagnóstico con dolor, una pericarditis, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser un dolor opresivo, pero ese dolor opresivo te dice el paciente que sí es mucho más prolongado y que se modifica con la respiración, con inspiración profunda, les molesta más, ¿sí? Con ciertas posiciones, cuando el paciente se empuja el tórax y se inclina hacia adelante, mejora el dolor, característico de una pericarditis, por ejemplo. Pero pensando en lo isquémico, las tres características que les dije, ¿no? Si tiene las tres, dolor típico; si son dos, dolor atípico; si tiene uno o ninguna, un dolor torácico. Bien. En relación a la disnea, muchos pacientes llegan porque les falta el aire. Entonces, en los pacientes con disnea hay que saber qué tanta intensidad de disnea es. Una disnea de grandes esfuerzos, un paciente que tiene que caminar más de 3, 4 cuadras para sentirse agitado. Disnea moderada, paciente que puede caminar 1 o 2 cuadras. Paciente de disnea leve, menos de 1 cuadra se agita, o disnea de reposo, también puede ser, ¿verdad? Dentro de la disnea, importante también saber si el paciente tiene ortopnea, ¿verdad? El paciente dice, no, doctor, es que yo me acuesto y me falta el aire, ortopnea. O que el paciente dice, no, yo me acuesto bien, doctor, pero en la madrugada, como a las 6 de la mañana, no porque sea la hora del demonio, que es la hora que se congestionan los capilares, el paciente dice, doctor, ahora me tengo que levantar porque me siento que me ahogo y busco la ventana porque necesito aire, ¿sí? Eso es característico también de una disnea paroxística nocturna, que son datos compatibles con datos de insuficiencia cardíaca. Bien, pues la disnea es importante saberla y también la temporalidad, desde hace cuánto lo tiene, ¿verdad? Otro síntoma por lo que acuden mucho con nosotros son por palpitaciones, que se les acelera el corazón, ¿no? Las famosas taquicardias. Entonces, ahí yo que estoy pensando en arritmia. Entonces, en las palpitaciones es importante saber si las desencadena algo, ¿sí? No, doctor, es que a mí me da la taquicardia, cuando me dan una mala noticia se me acelera el corazón, o cuando me angustio. Pues ahí obviamente uno sabe que pues por ahí pues una respuesta normal de una taquicardia sinusal del paciente ante un estímulo nocivo que sintió.
En cambio, cuando te dicen, no, doctor, pues yo estoy tranquilo, estoy trabajando, no estoy preocupado, y de repente siento como el corazón, ahí obviamente yo pienso que ahí sí puede ser una arritmia, ¿no? Bien. Las arritmias por lo general empiezan súbitamente y se apagan súbitamente, ¿no? A diferencia de una taquicardia sinusal. Importante saber de las palpitaciones también si se asocian a algo más. Por ejemplo, junto con las palpitaciones siento que me falta el aire, me mareo o me desmayo inclusive, ¿no? Entre más síntomas agregados tenga a una palpitación, yo pienso que la arritmia que trae mi paciente es mucho más compleja. ¿Sí? Bien. El mareo, también seguido acuden con nosotros por la cuestión del mareo. Y en relación a esto, del mareo, tenemos que pensar qué cosas desde el punto de vista cardiológico me lo puede dar. Una situación puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga una arritmia. Por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, que le esté dando bajo gasto, y de repente el paciente pues, se cansa a marear, todavía no se desmaya, pero se cansa a marear. Un paciente que tenga una bradicardia sinusal importante por disfunción de nodo sinusal también me puede dar, o sea, arritmias. Otras situaciones que me pueden dar mareo, pacientes que estén hipotensos, por ejemplo, pacientes que estén con disautonomía y que manejan presiones bajitas, puede ser. O también pacientes que tienen falla cardíaca con miocardiopatías dilatadas, con PEVI bajita, PEVI de 20, de 10. Todos estos pacientes que van a estar hipotensos, es muy fácil que se nos estén mareando, ¿no? En relación al mareo también hay que tener cuidado porque muchas veces vienen con nosotros porque se marean, pero son en cambios de posición. Muy frecuentemente cuando la presión está bien y es en cambio de posición, es un problema más bien de origen vestibular, ¿sí? El típico que les hablan, giran la cabecita y les da el mareo horrible, ¿no? O que de repente están acostados y se dan el levantón rápido y ¿no? O se agachan para aprovecharse las cintas y se dan el mareo, ¿no? Es algo vestibular, ¿no? Cardiológico. La otra situación es el síncope. Obviamente que en las palpitaciones, el mareo del síncope, tenemos que analizar algo muy similar, ¿no? Porque en el síncope, obviamente yo que quiero descartar, pues una arritmia, ¿no? Que el paciente esté bloqueado o que el paciente haga una taquicardia supraventricular o ventricular que le dé bajo gasto y por eso se nos estén desmayando, o que sea una disautonomía, como ya hemos platicado, que es hipotencia, no sé, bradicardicen por estímulo parasimpático, ¿sí? Y el paciente termine en el suelo. ¿Qué otra cosa? Otro síntoma importante, acuden los pacientes por edema de extremidades, ¿sí? Obviamente, ahí hay que saber desde hace cuánto tiene el edema. Si el edema es únicamente vespertino, le aparece durante la tarde, ¿sí? Porque ahí puede ser un problema circulatorio periférico. En cambio, si desde la mañana amanecen hinchados y conforme va pasando el día empeora, ahí yo pienso que muy probablemente sí sea una insuficiencia cardíaca o algo renal también, ¿no? Si el edema es uni o bilateral, si es un edema unilateral, pues yo pienso más bien en un problema, una trombosis venosa periférica, por ejemplo, ¿no? Tiene insuficiencia venosa de esa extremidad. Si es bilateral, bueno, le doy más peso a que sea algo sistémico, por ejemplo, pues el corazón. Entonces, siempre que lleguen los pacientes con nosotros hay que tener en mente, ¿sí?, el síntoma cardinal por el que viene. Y en base a eso, hacer las preguntas clave que les estamos comentando ahorita para hacer un abordaje adecuado de nuestro paciente. Entonces, después de la anamnesis, ¿sí?, nosotros vamos a hacer, ¿sí?, nuestra inspección. En la inspección, sí, el paciente puede estar de pie, puede estar sentado. Idealmente es que esté acostado, como tenemos en la imagen, en la diapositiva, con la cabeza apoyada, que esté relajado, para que su tórax, sus músculos estén relajados y no estén contrayendo. Porque yo quiero evaluar, ¿sí?, los espacios intercostales, para ver si en los espacios intercostales hay algún abultamiento, algún abombamiento, alguna pulsación anormal que yo vea, ¿sí? Identificar el choque de punta. Por eso el paciente tiene que estar cómodo, relajado, en un ambiente que se sienta seguro, guardando su integridad, ¿sí?, respetando su privacidad, pero sí pudiendo observar en la parrilla costal para identificar abultamientos. Dentro de estos abombamientos, el más importante que es el choque de punta. Y el choque de punta está dado ¿por qué? Por el ventrículo izquierdo durante su contracción, ¿sí?, y relajación, golpea la parrilla costal y nos hace ese abultamiento. Lo hace sobre todo en la región del ápex, en la punta del corazoncito. Por eso el choque de punta está, como les pongo ahí en la gráfica, en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, ¿de acuerdo?
Obviamente lo vamos a ver más fácilmente en gente delgada, por lo general en gente joven, pero bueno, lo ideal es que sean delgados, porque si están muy gorditos, pues probablemente no alcancemos a ver el choque de punta en la inspección. En la palpación, tengo que yo verificar ese choque de punta. Ya lo vi, ahora lo voy a palpar para ver que esté en el espacio correcto, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Tengo que percibir el tamaño más o menos es alrededor de 2.5 centímetros, ¿sí? No es muy grande, ¿sí? No es muy grande. Tengo que percibir la frecuencia del paciente en base al choque de punta, la duración del movimiento, la intensidad, porque el choque de punta tiene que ser, ¿sí? Momentáneo. Toca y se retira, toca y se retira, un toque y se retira, porque yo puedo sentir como un rebote, tac, tac, o puedo sentir como que lo empuja y lo mantiene un ratito empujado, eso es sostenido, eso es anormal. Tiene que ser un choque de punta en el cual toco y se retira, ni doble ni sostenido. Cuando yo hago la palpación, dependiendo de cómo yo ponga la mano sobre el tórax y la zona, va a ser la estructura que voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a poner del lado derecho del paciente y vean cómo estoy evaluando ventrículo izquierdo, que es la imagen superior izquierda, ¿sí? Esta de acá. Yo voy a poner la mano, ¿sí? Tocando con mis yemas de dedo más hacia el choque de punta, o sea, en la línea medioclavicular, vean, para poderlo percibir, porque en las yemas es donde siento más. Si quiero evaluar ventrículo derecho, voy a mover mi mano, mis yemas, hacia la región paraesternal izquierda, porque el ventrículo derecho, recuerden que es más anterior. Cuando yo quiero evaluar la pulmonar, vean cómo pongo el paciente, ¿sí? Yo la mano la voy a poner, ¿sí? En la región paraesternal izquierda alta, ¿sí? Para que mis yemas toquen en el segundo espacio intercostal y yo sentir. Normalmente, ahí casi no sentimos nada. Si yo la siento, francamente ahí un abultamiento me está diciendo que algo está empujando esa zona del tórax. Y va a ser porque tengo una arteria pulmonar prominente, dilatada por una hipertensión pulmonar, una cardiopatia congénita, que me está dejando percibir algo que no debe percibir. Todo toco su tórax y vean cómo ahí no se siente absolutamente nada. Bien, si yo hago lo mismo, pero del lado derecho, ahí que tenemos la aorta ascendente. ¿Sí? Igual, no debo de sentir nada. Si yo siento un abultamiento, un latido ahí, me está hablando que probablemente tengamos un aneurisma de la aorta ascendente. ¿No? Bien. Hay veces que obviamente por el hábitus del paciente, o sea, si es un paciente ectomórfico, endomórfico, mesomórfico, un paciente gordito, un paciente endomórfico, a veces no podemos percibir bien en decúbito supino la palpación del paciente. ¿Qué hacemos? Hago la maniobra de Pachón, que se las pongo ahí, es decir, pongo al paciente en decúbito lateral izquierdo. Al hacer esto, ¿qué hago? Que el contenido del mediastino se pegue más hacia mi esternón, mi tórax, y yo pueda percibir mejor, ¿sí? Los abultamientos, el choque de punta de BI, de BD, de arteria pulmonar, de aorta. Entonces, aquí en esos casos la maniobra de Pachón. Y recuerden, aquí tenemos que evaluar entonces que cuando sintamos algo, sobre todo el choque de punta, tiene que ser único. Si yo lo siento doble o sostenido, me está hablando de que tengo una hipertrofia ventricular. Si el choque de punta no está en el quinto espacio intercostal, se recorrió más lateral o se bajó al sexto espacio intercostal, eso me dice que está dilatado el ventrículo izquierdo. Y si lo siento aparte que está desplazado y lo siento sostenido o doble o muy amplio el choque de punta, es mixto, ¿no? O sea, está dilatado y aparte está hipertrófico. Ahí es una hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica. Muy bien. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Dressler o el talón de la mano de Dressler, que es una maniobra que nos permite evaluar la hipertrofia ventricular derecha, que es cuando yo pongo, ¿sí?, el talón de la mano sobre la región paraesternal izquierda, ¿sí? Y yo, por la dilatación del ventrículo derecho, porque normalmente entre la parrilla costal, el esternón y el ventrículo derecho hay un espacio virtual que sirve como de colchón. Se mueve el ventrículo derecho y no toca acá arriba. Cuando está dilatado el ventrículo derecho y está tocando, ¿qué va a hacer? Que empuje, ¿verdad? Entonces, si yo tengo arriba mi manita sobre el esternón y me la empuja,
me está hablando de que hay algo ahí abajo, muy probablemente el ventrículo derecho, que me lo esté desplazando. Por eso sirve la maniobra de Dressler, que vamos a verla ahorita a continuación para que nos quede más claro. Es un video, pongamos atención, por favor. Tiene la maniobra del talón con las manos de Dressler. Sobre este área distinta, cuarto espacio para esternal izquierdo, se coloca el talón de la mano y se observa. En los casos de agrandamiento y hipertrofia del ventrículo derecho, el latido que se ve y se palpa se expresa sobre el talón de la mano, produciendo un levantamiento sincrónico con ese pulso. ¿Ok? Entonces, y eso es porque hay un movimiento, algo dentro del mediastino que está tocando el esternón que lo empuja. Y yo visualmente lo veo porque se mueve mi mano, ¿verdad? Ok. También dentro de la palpación tenemos que evaluar, ¿sí?, problemas del callado aórtico. Ya comentamos que si yo tengo un abultamiento del lado parasternal derecho alto, pienso en algo de la aorta ascendente. El callado aórtico, como pueden ver en la imagen, en el esquema A, el callado aórtico queda justamente por detrás entre el esternón y la horquilla externa, entonces es muy difícil palpar algo por ahí. Es más fácil hacer ¿qué? Palpar mi tráquea. Tóquense toda la tráquea. ¿Les pulsa? No, no pulsa la tráquea, ¿verdad? En cambio, si yo tengo algo, vean la imagen, el esquema B, si yo tengo mi callado aórtico que está dilatado, que se abomba, puede empujar, ¿sí?, mi tráquea, que está atrasito. Entonces, aunque yo no la puedo palpar el callado aórtico, sí puedo palpar algo que está en contacto con mi callado aórtico. Entonces, si tuviera un aneurisma del callado aórtico y empuja la tráquea, va a haber pulsación acá, que normalmente no tenemos, ¿sí? Entonces, dentro de la palpación también que hay que evaluar eso, para ver si no tenemos un problema de aneurismas del callado aórtico. Bien, dentro de la palpación también tenemos que evaluar los frémitos. ¿Qué es un frémito? Un frémito es la palpación o la percepción táctil de un soplo. Repito, es la percepción táctil de un soplo. Y eso es pregunta de examen. Cuando yo palpo un frémito, que es un movimiento vibratorio, ¿sí? O sea, cuando yo escucho un soplo, si lo pudiera palparlo, yo sentiría que vibra algo, ¿sí? Esa vibración, ¿sí?, te dice que es tan fuerte el soplo que el soplo se genera por un movimiento, por un flujo turbulento de sangre. Ese flujo turbulento de sangre, cuando es muy importante, lo transmite a esas estructuras vecinas. Y yo pudiera llegar a sentirlo en el tórax, un frémito, ¿sí? Una vibración. ¿Dónde lo voy a palpar ese frémito o esa vibración? Pues en los focos, ¿sí?, auscultatorios, que te vamos a ver más adelante. En el foco aórtico, en el pulmonar, en el mitral, en el tricuspidio. Yo tengo que en la palpación ver si siento un frémito. Entonces tengo que ver dónde lo percibo y en qué fase del ciclo, si es sistólico o diastólico, ¿no?, para poderlo correlacionar más adelante con nuestra auscultación. Cuando yo siento un frémito, me asegura que la severidad del soplo es por lo menos un grado 4 de la clasificación del doctor Levine de severidad de soplos. Un grado 4, que ya más adelante que veamos soplos vamos a ver bien esta clasificación. Ahorita que les quede grabado eso. Cuando yo palpo parasternal izquierdo alto, en el segundo espacio intercostal, un abultamiento, eso me habla entonces de que tengo probablemente algo que me dilata la pulmonar. Entonces, probablemente tenga una hipertensión pulmonar, ¿verdad? ¿Sí? Un paciente que viene, que en la anamnesis me dijo que venía por disnea, ¿sí? Yo ya le pregunté a ese paciente que si cocinaba con leña, o que si fumaba mucho, o si tenía un soplo de la infancia, y ella me dijo que sí, que es una señora que tiene su vida cocinando con leña todo el tiempo. Entonces obviamente yo sospecho que tiene expresión aviar más importante, que tiene fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, y por eso yo estoy percibiendo en la palpación un latido, un abombamiento parasternal izquierdo alto, ¿verdad? Bien. Otra cosa importante es que cuando yo palpo y no siento nada, tampoco no es normal, ¿sí? Y más si tu paciente no está hipergordito, bueno, pues entonces sí debería sentir algo, aunque sea con la maniobra de Pachón, ¿verdad? Entonces, corazones demasiado quietos me pueden hacer pensar que hay algo,
en el mediastino que me está bloqueando mis movimientos de mi corazón y no percibo nada. Por ejemplo, un derrame pericárdico. Por ejemplo, un problema del pericardio, ¿sí? Que genere una coraza alrededor del corazón y que no deja que se transmite eso. Por ejemplo, una pericarditis constrictiva, que se hace una coraza rígida y que no permite que se transmite eso hacia el tórax y yo no lo pueda percibir. Entonces, corazones anormalmente quietos también tengan cuidado. Siempre, otra cosa, si yo no palpo nada, ¿qué voy a hacer? Revisen el lado derecho, porque no vaya a ser que les pase como esa radiografía que les pongo ahí, que es un paciente con dextrocardia. ¿Sí? Entonces, ¿le palpo? No, pues no le palpo nada. Y uno pensando acá, no, pues derrame pericárdico, una pericarditis constrictiva. Pero si tú no tienes el cuidado de palpar del otro lado, ¿sí? A lo mejor era una dextrocardia y acá estaba el choque de punta y acá estaban todos los abultamientos o abombamientos. Tengan cuidado también de palpar el lado derecho. Bien. La percusión todavía se usa, obviamente menos, pero todavía tiene su nicho. En la percusión algo importante es que cuando yo percuto, ¿sí? Yo quiero saber si es mate o es sonoro. Cuando yo percuto, sobre todo el esternón tiene que ser sonoro. ¿A qué me refiero? A que en la parte de atrás es hueco. O sea, hay un espacio virtual que sirve como una cavidad de resonancia. Entonces yo al percutir el esternón, ¿sí? Percuto en su esternón como suena y es sonoro. No es mate, ¿sí? Cuando es mate, te quiere decir que hay algo que está atrás del esternón y que ese espacio virtual no está. Puede ser, por ejemplo, ¿sí? Un derrame pericárdico, una dilatación del ventrículo derecho, un tumor, una masa ahí que está generando que ese espacio virtual pues no exista. Entonces, por eso es importante percutir el esternón. ¿Okay? Bien, también en la percusión nos permite identificar los bordes del corazón, el borde derecho y el borde izquierdo. También nos va a brindar también, por ejemplo, para ver si hay dilatación del ventrículo o también para ver si hay algo, ¿sí? Que esté rodeando el corazón, por ejemplo, el líquido, un derrame pericárdico. ¿Cómo hacemos esto? Primero lo que voy a hacer es identificar mi choque de punta, como vemos en la imagen, ¿sí? Tengo mi choque de punta, y después lo que voy a ver es que del lado derecho voy a buscar mi reborde costal, ¿sí? Como les pongo en la imagen, voy a buscar mi borde hepático superior y voy a hacer una percusión en esta zona, identificando esto, ¿sí? El borde superior de mi hígado. Y después voy a trazar una línea imaginaria entre el borde superior del hígado, ¿sí? Como les pongo en la imagen de abajo, en la imagen B, con la parte superior de mi choque de punta. Y voy a empezar a percutir desde el tórax del lado derecho hacia el tórax izquierdo. Voy percutiendo, el mediastino lo voy a escuchar sonoro, porque dijimos que hay un espacio virtual ahí, y voy a llegar a un punto en el cual yo voy a poder palpar, ¿sí? Matidez. Y esa matidez me dice que estoy empezando a evaluar este borde de acá, el borde costal derecho. Voy a seguir palpando y percutiendo, y voy a percibir mate, porque es mi corazón, mate, y va a llegar un punto en el que llego al choque de punta, ¿sí? Y justamente donde está el choque de punta ya no debe de haber matidez después, porque el choque de punta, acuérdense que es el ápex, la puntita del corazón, ¿sí? Entonces, ahí yo identifico mi borde ventricular izquierdo. Lo importante de esta maniobra es que si yo percibo matidez después del choque de punta, me dice que hay algo que rodea el corazón y que genera un sonido mate. O sea, ahí me está diciendo que tengo ahí, muy probablemente, un derrame pericárdico. O algo en el pericardio, una tumoración, ¿sí? Algo que me está generando que suene mate todavía después del choque de punta, a pesar de que en el choque de punta yo sé que ahí se acaba el corazón. Entonces, de ahí en adelante tendría que escucharse otra vez sonoro. Bien, vamos a ver un videito que nos explique esto que les acabo de comentar. A continuación de la inspección y la palpación, se hace la percusión del área precordial. Era una manera que llevaba a percutir todo el área cardíaca, pero que en este momento se puede resumir
en dos hechos fundamentales. Primero, se percute el esternón, que debe ser sonoro en toda su extensión. El esternón que no es sonoro identifica a la presencia de un ventrículo derecho muy dilatado o la presencia de un derrame pericárdico. El otro hecho relevante de la percusión es, frente a una gran cabeza cardíaca representada por un choque de la punta que presiona desviado, siempre conviene percutir por fuera del choque de la punta, que debe ser sonoro, porque ahí termina el ventrículo izquierdo. En el caso de que sea mate, estaríamos en presencia de un derrame cardíaco que está envolviendo a la superficie cardíaca. Muy bien. Bien. Y entonces tenemos, pasando ya de la percusión, vamos a pasar ahora a la auscultación. ¿Vale? Dentro de la auscultación, que es algo amplio, muy bonito, importante en la cardiología, tenemos que definir nuestros focos de auscultación. Y ya sabemos que tenemos el foco aórtico, que es un soplo, que es un foco paraesternal derecho alto, en el segundo espacio intercostal, paraesternal derecho, ¿sí? Es el foco aórtico. Igual, pero del lado izquierdo, es el foco pulmonar. Un espacio intercostal abajo, tengo el aórtico accesorio. En el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, tengo el foco tricuspidio. Igual en el quinto espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular, voy a tener, ¿sí?, el mitral. Bien, estos son importantes recordarlos porque en la auscultación, ¿sí?, si yo escucho un soplo en esa zona, me dice que se refiere a esa válvula. La realidad aquí es que muchas veces no solo debemos escuchar la parte anterior, también tenemos que escuchar la parte posterior, la región interescapular, sobre todo el lado izquierdo, porque en esa zona tenemos, ¿sí?, ahí discurre la aorta descendente. Entonces, si yo tengo una patología a ese nivel, por ejemplo, una coartación aórtica, ¿sí?, o sea, una obstrucción, una estenosis de la aorta descendente, normalmente cercano al ligamento redondo, ahí puedo escuchar un soplo sistólico, eyectivo, que ya veremos más adelante los tipos de soplos, pero eso me habla de que hay una coartación. Normalmente yo en esa zona no debo escuchar un soplo. Si yo lo escucho, me habla de una coartación aórtica muy probablemente. ¿Sí? Bien. La realidad es que quisiéramos que siempre, obviamente, si yo escucho un sonidito en el aórtico, siempre va a ser aórtico. Si lo escucho en la pulmonar, va a ser pulmonar. Si lo escucho en el tricuspidio, va a ser tricuspidio. ¿Qué pasa en la realidad? Que la triste realidad es que escuchamos todo en todo. ¿Sí? Yo escucho un soplo aórtico y escucho todos los focos y en todos los oigo. Muchas veces pasa eso. ¿Cuál es la importancia? Que hay que entrenar el oído para ver dónde lo escucho más y hacia dónde se irradia. Y si con alguna maniobra se modifica, eso me va a orientar hacia dónde es. Entonces, si yo tengo un soplo, por ejemplo, en el foco aórtico, pero también lo escucho en el foco pulmonar, o sea, escucho un soplo paraesternal alto, pero no logro discernir si escucho más del lado derecho o en el lado izquierdo. Fíjense cómo se irradia. Un soplo aórtico siempre se va a irradiar a cuello. El pulmonar no. ¿Sí? Siempre y cuando sea, por ejemplo, una estenosis aórtica, se va a ir a cuello. Un soplo pulmonar, yo lo puedo modificar con la respiración. Todos los soplos tricuspidios y pulmonares, yo los puedo modificar con la respiración. Yo al paciente le pido que inspire profundo, hago una negación. No. El micrófono. Vale, se prende el micrófono. Ya. Si yo tengo
un soplo, entonces dijimos para external alto, ¿sí? Y no estoy seguro si es aórtico pulmonar, y quiero ver si es pulmonar, entonces le pido al paciente que inspire profundo. Al inspirar profundo genero mayor presión negativa intratorácica. Y al hacer eso, facilito que el flujo de sangre venoso se vaya a llenar las cavidades derechas. O sea, aumenta el volumen latido del lado derecho. Aumentar más el volumen, ¿qué pasa? Que los sonidos se magnifican. Entonces, si yo tengo un soplo pulmonar y le pido al paciente que inspire profundo y aumenta el sonido, es un soplo que viene de cavidades derechas. Si lo estoy escuchando para external alto, pues me asegura que va a ser un problema pulmonar, ¿sí? Entonces, vean cómo la irradiación y las maniobras me van a orientar hacia dónde va el problema. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Para que no tengamos este problema. Igual pasa, por ejemplo, con la mitral y la tricúspide. Me pueden decir, yo escucho un soplo para external izquierdo bajo, ¿sí? Pero bueno, ahí puede ser, como vemos en la imagen, mitral o tricuspidio, ¿verdad? Entonces, ¿la irradiación me va a orientar? Sí. Un soplo mitral, por lo general, se irradia más hacia la axila, ¿sí? El tricuspidio no se va a la axila. Y la otra es la maniobra respiratoria. Si yo tengo un soplo que viene a aumentar con la inspiración profunda, va a ser el tricuspidio, no el mitral. Entonces yo aseguro que un soplo para external bajo que aumenta con la inspiración va a ser más tricuspidio que algo mitral. Y sobre todo si se irradia el mitral, el para external bajo, si irradia la axila, en ese caso sé que es mitral, ¿verdad? Entonces siempre recuerden, cuando yo ausculto, primero sí saber dónde, en qué zona lo estoy escuchando. Para external alto, para external bajo, hacia dónde se irradia y después si cambia con las maniobras respiratorias. Y con eso yo voy a poder llegar a una conclusión, ¿sí? De para dónde va el problema de mi pacientito. ¿Alguien levantó la mano? Díganme. Buenos días, doctor. Sí, dime, Álvaro. Para hacer un comentario, doc, en este caso de que también tengamos duda, podríamos hacer que el paciente se incline un poco hacia adelante y apoye sus manos sobre la rodilla, así como tratando de Sí, empujar el corazón hacia el interior. Esas son de las maniobras que vamos a ver un poquito más adelante, ya que veamos los soplos. ¿Qué maniobras yo puedo hacer para auscultar mejor? Por ejemplo, lo aórtico, las sigmoideas se escuchan mejor a la hora de inclinar al paciente hacia adelante. ¿Sí? Lo escucho más claro. Pues sí, es una maniobra de las que vamos a ver más adelante para determinar, ¿sí? O escuchar mejor, porque a veces, por ejemplo, yo como que escucho algo aórtico, pero no estoy seguro, ¿sí? O pulmonar. Entonces, una maniobra, como bien comenta Álvaro, es inclinar al paciente hacia adelante y eso va a hacer que el sonido de las sigmoideas se magnifique, ¿sí? Pues sí, es una maniobra que vamos a poder utilizar para poder identificar más fácilmente los sonidos del corazón, sobre todo en los pacientes que a veces, pues no siempre se escucha bien todo, ¿no? Correcto.